¿Alguna vez has sentido que tu alma se rompe en 1000 pedazos y que Dios simplemente parece haber guardado silencio? No estás solo. Millones de personas hoy viven con un nudo en la garganta, despertando con una angustia que no pueden explicar. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para vencer la depresión y el desánimo no está en ignorar el dolor, sino en una técnica espiritual de hace 3000 años, que la ciencia moderna apenas está comprendiendo? En el Salmo 42 de la Reina Valera 1960, no encontramos solo un poema, sino un manual de guerra emocional. El salmista empieza con un grito desgarrador. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagina a ese animal, agotado, perseguido y al borde del colapso, buscando desesperadamente lo único que puede salvarlo. ¿Es ese tu estado hoy? Si te quedas hasta el final, te revelaré la pregunta exacta que el salmista le hizo a su propia alma para salir del pozo de la desesperación. Prepárate, porque hoy tu sed va a encontrar su fuente, y tu angustia, por fin, una respuesta divina que cambiará tu forma de orar para siempre. Hoy vamos a profundizar en uno de los textos más crudos, reales y necesarios de toda la Biblia, el Salmo 42. No te equivoques, esto no es solo un poema antiguo con palabras bonitas, es el grito desesperado de un alma que siente que se está asfixiando en tierra seca. El salmista comienza con una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagina por un segundo a ese animal, agotado, perseguido por depredadores, con la garganta ardiendo por la sed, buscando desesperadamente una fuente para no morir. Esa es la radiografía exacta de la angustia que muchos de ustedes están sintiendo justo ahora. Pero aquí está el secreto que pocos conocen, y que la versión Reina Valera 1960 revela con una claridad asombrosa. El salmista no se queda hundido en su dolor. Él nos enseña una estrategia espiritual para confrontar el desánimo cuando parece que el cielo es de bronce. En este video vamos a descubrir cómo pasar del llanto que no cesa a una esperanza que sostiene. Si alguna vez has sentido que tus lágrimas son tu único pan, prepárate, porque lo que vamos a revelar hoy cambiará tu forma de enfrentar tus noches más oscuras. El verdadero problema no es solo la tristeza, es ese vacío punzante que sientes cuando el cielo parece de bronce. David, o el autor de este salmo, no estaba simplemente un poco triste, estaba atravesando una crisis de identidad espiritual profunda. Dice el versículo 3, «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche». ¿Te imaginas eso? ¿Que tu único sustento sea el llanto? Pero lo que realmente te rompe por dentro es esa voz, a veces externa y otras veces interna, que te susurra con crueldad. ¿Dónde está tu Dios? Es el dolor insoportable de recordar los momentos felices, las canciones de alabanza y la comunidad, mientras que hoy solo te rodea el silencio. Es la paradoja de tener fe, pero sentir que te ahogas en un pozo de desesperación absoluta. Quizás hoy te encuentras ahí, sintiendo que Dios olvidó tu dirección, mientras el mundo parece burlarse de tu confianza. Ese es el muro invisible, cuando la teoría de tu fe choca de frente con la cruda realidad de tu angustia. No es que no creas, es que tienes una sed que quema porque el manantial que antes fluía, hoy parece haberse secado por completo. Aquí es donde la mayoría cometemos el error que prolonga nuestro desierto por mucho más tiempo del necesario. Cuando la angustia aprieta, nuestra primera reacción es esconderla. Nos ponemos esa máscara de todo está bien porque nos han enseñado, erróneamente, que un hijo de Dios no puede estar deprimido o confundido. Intentamos llenar el vacío con ruido, con distracciones digitales o con un activismo religioso que solo nos cansa más. Pensamos que si ignoramos el dolor, este simplemente desaparecerá. Pero escucha bien, ignorar la sed no te quita la sed, solo te deshidrata hasta el desmayo. El gran error es creer que debemos arreglarnos antes de venir a Dios.
Creemos que el cielo está cerrado para los que sufren, cuando la realidad es que las lágrimas son el lenguaje que Dios mejor entiende. El autor del Salmo 42 no intenta sonar espiritual ni usa frases decoradas para quedar bien. Él no dice «estoy en victoria» mientras su alma se rompe. Él admite que sus lágrimas han sido su único pan día y noche. El error que te está bloqueando ahora mismo es la falta de honestidad brutal frente al espejo. Deja de intentar ser fuerte por tu cuenta. Dios no busca soldados de plástico con sonrisas falsas. Él busca corazones reales que se atrevan a decir, «Señor, mi alma tiene sed y ya no puedo más». ¿Sabes qué pasa si sigues ignorando este error y dejas que la angustia tome el control? Tu fe empieza a marchitarse como una planta sin agua. Las consecuencias son devastadoras. Empiezas a creer la mentira de tus enemigos, esos pensamientos intrusivos que te dicen día y noche, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 42 lo describe perfectamente. Se convierte en un dolor que llega hasta los huesos. Si no aplicas el secreto que estamos por revelar, tu alma seguirá abatida y turbada dentro de ti, atrapada en un ciclo de desesperanza que drena tu energía vital. Dejas de ver la mano de Dios en lo cotidiano y empiezas a ver solo el desierto. La consecuencia más grave no es el sufrimiento en sí, sino el aislamiento espiritual. Sentir que estás solo en una habitación oscura mientras el mundo sigue girando. Es como si el rugido de tus problemas fuera más fuerte que la voz del Creador. Si permites que este estado se vuelva tu nueva normalidad, corres el riesgo de perder la capacidad de esperar en Él. Y créeme, vivir sin esa esperanza es como intentar caminar sin suelo bajo los pies. Pero no tiene por qué terminar así, porque hay una salida. Pero aquí es donde todo cambia. El secreto para romper ese ciclo de desesperación no está en tratar de borrar la tristeza por arte de magia, sino en lo que el salmista hace en el versículo 5. Escucha bien, porque esto es lo que casi nadie hace. Él no se queda simplemente escuchando sus sentimientos. Él decide hablarle a su propia alma. El Salmo 42 nos revela que la victoria sobre la angustia comienza en el momento exacto en que dejas de ser una víctima pasiva de tus pensamientos y te conviertes en el predicador de tu propio corazón. El salmista se encara a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Entiendes el poder de esto? La gran revelación es que tu alma no tiene sed de una circunstancia mejor, tiene sed del Dios vivo. No se trata de ignorar el dolor, sino de recordarle a ese dolor quién es el que todavía está sentado en el trono. Cuando un abismo llama a otro abismo en medio de tus cascadas, no es para ahogarte, es porque la profundidad de tu crisis requiere una profundidad de Dios que nunca habías conocido antes. No esperes a sentirte bien para buscarlo. Háblale a tu alma hoy mismo y ordénale que ponga su esperanza en aquel que es tu salvación y tu Dios. El secreto que el Salmo 42 nos revela no es una fórmula mágica para que los problemas desaparezcan, sino una técnica espiritual de supervivencia que la mayoría ignora. Presta mucha atención. El salmista no se limita a llorar, él hace algo que transforma su realidad por completo. Él divide su diálogo interior. Primero, reconoce su necesidad extrema con esa imagen tan potente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero aquí está la clave maestra que debes anotar. En lugar de dejar que sus emociones le dicten quién es Dios, él comienza a hablarle a su propia alma. En el versículo 5, lanza la pregunta que cambia el juego. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Lo ves? La explicación clara es esta. Tu error ha sido escuchar a tu angustia, cuando lo que necesitabas era hablarle a tu angustia. El salmista nos enseña que no debemos ser víctimas pasivas de nuestros pensamientos negativos, sino predicadores de nuestra propia fe. Él le ordena a su alma recordar las misericordias de Dios, incluso cuando siente que todas las ondas y olas han pasado sobre él. No se trata de negar el dolor, se trata de recordarle al dolor quién tiene la última palabra en tu vida. Imagina que hoy te despiertas y lo primero que sientes es esa presión en el pecho, ese susurro que te dice que nada va a mejorar. En ese momento tienes dos opciones. La primera es la que todos hacemos, dejarte arrastrar por el río de tus pensamientos negativos, hundiéndote más en el fango de la tristeza. Pero el Salmo 42 nos enseña un camino radicalmente distinto.
Imagina que te detienes, te miras al espejo y en lugar de escuchar tu angustia, empiezas a hablarle a tu alma con autoridad. Dices, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? No es negar que te duele la vida, es recordarle a tu corazón quién tiene la última palabra. Piensa en ese problema específico que te quita el sueño ahora mismo. En lugar de rumiar la preocupación, detente y di en voz alta, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es como ese ciervo que, aunque está agotado y perseguido, no se detiene hasta encontrar el agua. Tu fe no es un sentimiento pasajero, es la decisión valiente de buscar la fuente de vida, incluso cuando el desierto parece infinito. Aplícalo hoy mismo. Cuando la ansiedad suba de volumen, silénciala con la promesa de su presencia. Imagina por un momento al hombre que escribió estas palabras. No estaba sentado en un cómodo sofá, ni disfrutando de la paz de un templo. Estaba huyendo, escondido, rodeado de enemigos que se burlaban de su fe, gritándole al oído, ¿dónde está tu Dios ahora? Su corazón estaba tan seco como una tierra agrietada por el sol, y sus propias lágrimas eran su único alimento día y noche. Era el fin de sus fuerzas humanas, pero justo en el punto más bajo de su desierto, cuando el ruido de las cataratas de su propia angustia parecía ahogarlo, sucedió algo extraordinario. No esperó a que la tristeza se fuera por arte de magia. Se detuvo, miró de frente a su propio dolor y le habló directamente a su alma. Espera en Dios. Fue un acto de rebeldía espiritual. En lugar de seguir escuchando sus miedos, decidió predicarle a su propia desesperación. Recordó que aunque el día fuera oscuro, la misericordia de Dios se manifiesta con el sol, y su cántico lo acompañaría incluso en la noche más cerrada. Esa es la historia de cómo un hombre pasó de sentirse olvidado por Dios a cantar en medio de la tormenta, porque la victoria no empezó cuando sus problemas terminaron, sino cuando decidió que su sed de Dios era más grande que su miedo a la prueba. Mira lo que dice el verso 7, porque aquí es donde la mayoría se pierde. Un abismo llama a otro abismo. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor es tan profundo que nadie puede alcanzarlo? El salmista nos enseña que en ese punto más bajo, donde parece que ya no hay suelo, es precisamente donde la profundidad de Dios responde a la profundidad de tu angustia. No es un Dios de superficie, es un Dios que baja contigo hasta el fondo del pozo. Pero presta mucha atención, porque la clave maestra absoluta está en el verso 11. El autor hace algo que casi nadie se atreve a hacer en plena crisis. Se confronta a sí mismo. Él no se queda simplemente escuchando sus sentimientos. Él decide hablarle a su alma. Le pregunta con autoridad, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Tienes que entender esto. Hay una diferencia abismal entre escuchar lo que tu miedo te dice y decirle a tu miedo quién es tu Dios. El salmista no está negando su tristeza, la está poniendo en su lugar frente a la eternidad. Él da una orden directa a su espíritu. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto no es optimismo ciego, es fe de guerra en medio de la tormenta. ¿Qué sucede cuando finalmente dejas de pelear contra las olas y permites que el abismo de tu necesidad se encuentre con el abismo de su amor? El resultado no es que tus problemas desaparezcan mágicamente, sino que algo mucho más poderoso ocurre dentro de ti. Tu perspectiva se transforma por completo. El Salmo 42 concluye con una victoria que no depende de las circunstancias. De repente, esa opresión en el pecho comienza a ceder. Ya no eres una víctima de tus sentimientos, sino un director de tu propia alma. Empiezas a experimentar lo que el salmista describe en el verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Puedes sentir la diferencia. Es pasar de un silencio sepulcral a tener una canción en la madrugada. Los resultados son claros. Recuperas el sueño, recuperas la visión y sobre todo recuperas la certeza de que tu Dios no te ha olvidado. La angustia pierde su autoridad sobre ti porque has aprendido a recordarle a tu alma quién tiene la última palabra. Ahora caminas con una fuerza que no es tuya, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que, a diferencia de las emociones pasajeras, es un ancla firme que nada puede mover. Estás de pie, no porque la tormenta haya cesado, sino porque has encontrado la roca que nunca se sacude. Escucha bien, porque aquí es donde ocurre el giro radical en tu mente. El salmista hace algo que rompe todas las reglas de la psicología moderna. Deja de escucharse a sí mismo y empieza a hablarse a sí mismo. ¿Ves la diferencia? Cuando te escuchas, solo oyes tus miedos, tus fracasos y ese eco de soledad que te dice que no hay salida.
Pero cuando te hablas, cuando te plantas frente al espejo de tu realidad y le dices a tu propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Estás reclamando el control del territorio que la angustia quería robarte. El verdadero cambio de mentalidad no consiste en fingir que no te duele la vida. Consiste en reconocer que el dolor es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna. Tienes que dejar de mirar la tormenta como un castigo y empezar a verla como el escenario donde su misericordia se hará más visible que nunca. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un hijo esperando el amanecer. Deja de repetir que Dios te ha olvidado y empieza a declarar que su canción estará contigo incluso en tu noche más oscura. Cambia el ¿por qué a mí? Por el espera en Él. Porque la esperanza no es un sentimiento que llega por suerte, es una decisión de combate que transforma tu realidad espiritual ahora mismo. Aquí está mi consejo más poderoso para ti hoy, y quiero que lo grabes en lo más profundo de tu corazón. Deja de escucharte a ti mismo y empieza a hablarte a ti mismo. Suena a un simple juego de palabras, pero es la diferencia absoluta entre hundirse en el fango o caminar sobre las aguas de la prueba. Verás, cuando la angustia nos golpea, solemos sentarnos pasivamente a escuchar todo el veneno que nuestra mente herida nos lanza. Dios se olvidó de ti, esta situación no tiene salida, ya no tienes fuerzas para seguir. Si te quedas ahí, siendo un espectador pasivo de tus propios miedos, el desierto terminará por consumirte. El secreto que cambia las reglas del juego en el Salmo 42 es la interrupción divina. Haz exactamente lo que hizo el salmista. Confronta a tu propia alma. Mírate al espejo y dile con autoridad: ¿por qué te abates, oh alma mía? No permitas que tus emociones tengan la última palabra en tu vida. Tú tienes que tomar el control y recordarle a tu espíritu quién es el Dios al que sirves. No esperes a sentir ganas de alabar. Ordena a tu alma que espere en Dios. Mañana, cuando ese vacío intente silenciarte, no le des el micrófono a tu dolor. Toma tú la palabra. Predícate a ti mismo y recuérdale a tu angustia que tu Dios sigue siendo tu salvación y tu esperanza. No permitas que el ruido de tus problemas sea más fuerte que la promesa de Dios en tu vida. Recuerda que aunque hoy sientas que las olas te cubren, el Salmo 42 termina con una declaración de guerra espiritual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta no es una sugerencia, es un mandato que debes darle a tu propio espíritu. Tu situación actual no es el punto final de tu historia, es solo el escenario donde la misericordia de Dios se hará más evidente. Mañana, cuando el sol salga, la sed que hoy te quema será saciada por esa fuente de agua viva que solo Cristo puede ofrecerte. No busques alivio en las redes sociales, en las opiniones ajenas o en el aislamiento. Búscalo a Él en el silencio de tu habitación. Graba esto en tu mente. El Dios que permitió que el abismo te llamara es el mismo que tiene el poder de sacarte de él con un cántico de liberación. Tu angustia tiene fecha de vencimiento, pero su amor por ti es eterno. No te rindas ahora, porque tu alabanza más poderosa está a punto de nacer precisamente en medio de esta prueba. Al final del día, el Salmo 42 nos enseña que sentir sed en medio del desierto no es una señal de debilidad, sino la prueba de que fuiste diseñado para ser saciado por una fuente eterna. La moraleja es simple pero transformadora. No luches contra la sequía. Deja que la sed te empuje hacia el agua de vida. Si hoy tu alma está abatida, no te sientas culpable. Recuerda que incluso el salmista tuvo que preguntarse a sí mismo por qué estaba turbado. Su victoria no vino de negar el dolor, sino de ordenarle a su propia alma esperar en Dios. Si este mensaje ha sido esa pequeña luz que necesitabas hoy, te pido que te suscribas y actives la campanita para que sigamos profundizando juntos en la palabra. Déjame un comentario con la frase "Mi esperanza está en Él", para saber que este video tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que hoy esté pasando por una noche oscura. Podría ser el mensajero que Dios use para recordarle que no ha sido olvidado. Recuerda, por la mañana el Señor enviará su misericordia, y de noche su cántico estará contigo. Tu desierto tiene un propósito, y tu sed tiene una respuesta. Nos vemos en el próximo video.